Língua Vit, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos a nosso vídeo do nível A1, partes da oração. Primeira parte, né? Bienvenidos a nuestro video de nivel A1, partes de la oración. Primeira parte. Muito bem. Nosso objetivo é conhecer quais são as partes que compõem uma oração em português. Nuestro objetivo es conocer cuáles son las partes que componen la oración en el idioma portugués. Entender esto es muy importante porque dependiendo de cómo aprendamos a identificar las partes de una oración o las clases de palabra que existen, va a ser mucho más sencillo más adelante en temas gramaticales más complejos, que generalmente, ¿por qué se hacen complejos? Se hacen complejos porque esto, que es lo más básico, no lo entendemos bien. Así que les animo, entendamos bien esta parte, veamos el video cuantas veces sea necesario, hagamos los ejercicios que proponemos en el video y en la tabla de ejercicios de la página web. Y también entonces hagan ejercicios por su propia cuenta hasta que ustedes digan, tengo un buen grado de dominio de reconocer cuáles son las palabras. Les aseguro que va a ser muy útil para el resto del aprendizaje. Vamos a comenzar entonces. Comencemos. Miremos la tabla con las partes de la oración, partes da oração. Primero entonces tenemos el sustantivo, sustantivo. Segundo, el verbo, verbo. Tercero, el adjetivo, adjetivo. Cuarto, el adverbio, adverbio. Quinto, el pronombre, pronomi. Sexto, la conjunción, que se llama conjunção. Séptimo, la preposición, preposição. Octavo, la interjección, interjeição. Y noveno, los artículos o el artículo, artigo. Estos son pues los 9 tipos de palabras que existen en portugués, en una oración. Generalmente eso es portugués y cualquier otro idioma. Vamos a mirar uno por uno qué son y qué hacen dentro de la oración. Mucha atención. Y luego terminamos con algunos ejemplos donde los vamos a identificar. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte. Comencemos entonces con las definiciones. Primero tenemos sustantivos, sustantivo. Nombra o hace referencia a nombres de personas. Por ejemplo, Diana, Juan, Luis. Todos esos son sustantivos. También nombra o hace referencia a lugares. Por ejemplo, Río de Janeiro, Rusia. Río de Janeiro, Rusia. Cualquier ciudad, cualquier lugar. Eso es un sustantivo. También nombra o hace referencia a cosas. Cualquier cosa, un lápiz, un teléfono, un tablero, una cámara. También nombra o hace referencia a criaturas vivientes. Perro, gato, pájaro, árbol. A calidad de las cosas, amable, difícil, bondadoso. Y también nombra o hace referencia a habilidades, torpe, inteligente, útil. Muy bien, eso es un sustantivo. O sea, recuerden que la definición es la misma para los dos idiomas, portugués o español. Resumidas cuentas, un sustantivo es cualquier cosa. Cuando yo nombro alguna cosa, eso es un sustantivo. Vamos para el segundo tipo de palabras, que es el adjetivo. Adjetivo. Palabra que describe al sustantivo. Como ya sabemos que es un sustantivo, que es cualquier cosa, esto nos queda muy fácil. Un adjetivo es la palabra que describe al sustantivo. Miremos. Tenemos un sustantivo y un adjetivo. Ya sabemos que es el sustantivo. Tomemos un sustantivo como un carro. Entonces, toda la palabra que vaya a describir ese carro se llama entonces ¿cómo? Se llama adjetivo. En este caso, ¿carro qué? Carro grande. Ese grande es un adjetivo porque está describiendo al sustantivo. Carro bonito, carro costoso, ese bonito, ese costoso. Carro amarillo, ese amarillo. ¿Todo eso qué es? Todo lo que me esté describiendo a un sustantivo es un adjetivo. Mujer. Yo puedo describir a la mujer con cualquier adjetivo. Mujer, bonita. Ahí bonita entonces es un adjetivo porque me está describiendo al sustantivo que es mujer. Hombre, hombre alto, ese alto, bajo, grande, pequeño, todos esos son adjetivos que me están describiendo al sustantivo.
Muy bien, sustantivo y adjetivo. Vámonos con otro tipo de palabra. Se dice que sin esta palabra no hay oración. Y esta palabra se llama el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es una palabra que indica una acción o un estado. Miren, mirar, eso es una acción, eso es un verbo. Investigar, pesquisar. Pensar, pensar. Estudiar, estudar. Esos todos son verbos, porque nos están diciendo que denotan ¿qué? Denotan una acción o un estado. Mirar, investigar, pensar, estudiar, ser, partir. Los verbos generalmente son los que terminan en ar, er, ir, y en portugués hay unos que terminan en or. Todos esos son verbos. Sigamos con el adverbio. Iniciamos diciendo sobre los sustantivos y luego los adjetivos, que los adjetivos califican los sustantivos. Luego venimos con verbos y adverbios. El adverbio es el que califica el verbo. O sea, hay una palabra que califica el sustantivo, que es el adjetivo. Y hay una palabra que califica el verbo, que son los adverbios. Miremos, el adverbio es la palabra que normalmente describe el verbo. Indica cómo se hace algo, cuándo o dónde ocurrió algo. Observen entonces, tenemos una columna de verbos y otras de adverbios. En los verbos tenemos comprar, beber y correr. Entonces, ya conjugado, el verbo comprar es compra, por ejemplo, el compra. Entonces un adverbio sería mucho, muito. Él compra mucho. Ese mucho, ¿qué está haciendo esa palabra mucho? Esa palabra mucho está ¿qué? Describiendo al verbo. Ya no simplemente compra, sino que compra mucho. Bebe, bebe poco, lo mismo, pouco. Entonces el adverbio pouco nos está describiendo cómo bebe. No bebe mucho, sino que bebe poco. Ahí nos está describiendo entonces al verbo. Corre, corre rápido, rápido. ¿Sí? Es otro adverbio. ¿Por qué? Porque nos está describiendo cómo corre. Puede que corra despacio, puede que corra rápido, puede que corra mucho, puede que corra poco. Todo ese mucho, poco, rápido, despacio son entonces adverbios. Todos ellos están afectando al verbo. Yo puedo decir compra poco, compra mucho, bebe poco, bebe rápido, bebe despacio. O puedo decir corre mucho, corre poco, corre rápido. ¿Sí? Todos esos entonces son adverbios. Recuerden, muito, pouco, rápido. Vamos para la siguiente palabra que son los artículos o el artículo artigo. Artigo. ¿Qué es un artículo? Es una palabra que introduce un sustantivo. Como ya sabemos que es un sustantivo, que un sustantivo es una cosa, todo lo que me menciona o me nombra cosas, entonces la palabra que introduce a un sustantivo se llama artículo. Miremos el ejemplo. Tomemos tres sustantivos. Sustantivo ojo, que es una cosa, el sustantivo manos, otra cosa, y el sustantivo carro, que es otra cosa. Ahora, ¿cómo así que la palabra que introduce un sustantivo? Yo en una oración generalmente no digo simplemente ojo, yo digo un ojo, por ejemplo. Sería entonces el artículo un, portugués un. Ojo en portugués sería olho. Entonces un ojo, un olho, sería entonces el artículo un y el sustantivo olho. Mire que ese un artículo está introduciendo la palabra o el sustantivo olho, que es ojo. Manos, mãos. Yo puedo decir entonces unas manos, ¿cierto? Ahí entonces el artículo es unas. Y carro, yo puedo decir un carro también, o el carro, o carro. ¿Sí? El artículo sería entonces el, u, y carro, carro. El carro, u, carro. Luego después vamos a tener entonces otro video donde vamos a ver un tutorial sobre los artículos. ¿Cuáles son esos? Pero lo importante ahora es que sepamos qué es un artículo. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces para la conjunción. ¿Qué es una conjunción? Conjunção. Uma conjunção é uma palavra que une duas palavras. Una palabra que une dos palabras. ¿Cómo es eso? Miremoslo entonces. Tenemos las conjunciones pero y o. Y tenemos la palabra uno y la palabra dos. ¿Por qué palabra uno y palabra dos? Porque nos dice la definición de conjunción, que es la que une dos palabras. Entonces miremoslo con este ejemplo práctico. Palabra uno, sí. Palabra dos, no.
sim, não. Miremoslo, unámoslo por una conjunción. Sí, pero no. Ah, sim, mas não. Sí, pero no. Sería en español. Ese pero ahí se llama conjunción. En portugués sería entonces sim, mas não. Sí, pero no. Otras dos palabras. Las muchachas y los muchachos. Palabra 1, las muchachas. As garotas. Y palabra 2, los muchachos. Os garotos. Podemos unirlo por una conjunción. Vamos a unirlos por la conjunción y. Entonces, las muchachas y los muchachos. Ese y está uniendo a las muchachas con los muchachos. Entonces, es una conjunción. En portugués sería entonces as garotas y os garotos. As garotas y os garotos. Y miremos más un ejemplo. Primera palabra, los jueves. Segunda palabra, los viernes. ¿Y por qué entonces no unimos esas dos palabras, los jueves y viernes? Unámoslas entonces con una conjunción y vamos a utilizar la conjunción o del español, que en portugués sería ou. O sea que quedaría los jueves o los viernes. ¿Sí? As quintas-feiras o as sextas-feiras. Muy bien, para la próxima entonces, la interjección, interjeição. ¿Qué es una interjección? Palabra que expresa emoción o sorpresa y generalmente va seguida de signos de exclamación. Pontos de exclamación se llama este signo en portugués. Por ejemplo, ¡ay! Eso es una sorpresa, ¿cierto? ¡Epa! Otra, ¡hurra! Todas esas frasecitas que generalmente están separadas, están solitas en la oración y después ya sigue el resto. Por ejemplo, ¡ay! Me machuqué o me aporrié. ¡Epa! Por fin ganamos. ¡Hurra! Llegó el correo. Todas esas cosas, esas palabras, ay, epa, hurra, ouch, todas esas cosas son interjecciones. Interjeição se llaman entonces en portugués. Continuamos entonces con el pronombre, pronombre. Esa palabra se utiliza en lugar de un sustantivo para no repetirlo. Se utiliza en lugar de un sustantivo para no repetirlo. Esa es la definición técnica, digámoslo así, pero simplemente un pronombre, en este caso, los pronombres personales serían yo, tú, nosotros, vosotros y ellos. Portugués yo es eu, tú es tú, él es ele, nosotros es nós, vosotros es vós, ellos son eles. Todos esos son llamados, ¿qué? Pronombres. Cuando veamos en una oración, esas palabras sabemos que son pronombres, son palabras que se utilizan en lugar de un sustantivo, o sea, de una cosa, para no repetirlo. Lo que pasa es que hay 6 tipos de pronombres y eso lo vamos a ver detallado a través de todos los niveles, ¿cierto? Vamos a ver que hay pronombres demostrativos, pronombres interrogativos, pronombres de tratamiento y pronombres posesivos, en fin, muchos tipos de pronombres. Los que vemos aquí en el ejemplo se llaman los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos en español. Muy bien. Continuemos entonces con la preposición. Preposición. Generalmente esta preposición está ubicada antes del sustantivo y une ese sustantivo con otra parte de la oración. Eso es lo que hace una preposición. Primero que está ubicada antes de un sustantivo. Y lo que hace es unir ese sustantivo con alguna otra parte de la oración. Miremos en este ejemplo, tenemos un sujeto o un pronombre, que sería Ana, tenemos un verbo, porque sin verbo no hay oración, Ana está, y tenemos su sustantivo, el carro, ese es el sustantivo, de hecho ahí tenemos el, que es un artículo, y sustantivo carro, ¿cierto? Pero lo pusimos ahí juntico, el carro. Vamos a unir esa Ana está y el carro, sustantivo entonces, con una preposición, con, ahí está la preposición. Ana está con el carro. Ese con es una palabra que está antes de un sustantivo que es el carro, ¿cierto? Y está uniendo ese sustantivo con el resto de la oración, con que Ana está. Ana está con el carro. Entonces, esa palabrita con sería una preposición. Ana está con un carro. Ahí está en portugués, ¿cierto? Ana está con un carro. Muy bien, esas son las partes de la oración. 9 partes que tenemos en la oración.
En los próximos videos, entonces, vamos a hacer algunos ejercicios que consisten en tener unas oraciones y a esa oración vamos a descubrir qué partecita de la oración, qué palabra, cada palabra, qué es, para que aprendamos a identificarlos y así aprendamos también a hacer ejercicios para que los hagamos por nuestra propia cuenta. Por el momento nuestro objetivo era conocer cuáles son esas partes de la oración, esas palabras que componen la oración. Si usted ya lo sabe, cumplió el objetivo. Parabéns, felicitaciones. A gente se vê no próximo vídeo. Nos vemos en el próximo video. Língua Bit, uma porta aberta ao mundo.